Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos contentos en esta tarde? Amén. Les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí. Vamos a ver, hermanos, ahora un tema vamos a ver si... Aquí. El tema de hoy, hermanos, es la Biblia hebrea, la Tanaj. Así, tiene su propósito. O sea, las letras hebreas tienen a veces, se escriben igual, pero se terminan de diferente manera. Y en el hebreo se pronuncia mucho, son muy guturales, se utiliza mucho la garganta en las palabras como se pronuncian. Se pronuncia mucho el shish, el r y el j, pero sobre todo j. Allá en Israel me pusieron un apodo que es bitajón, pero bitajón significa confianza. Es una palabra, confianza pues sí, básicamente la palabra tener confianza, confiar en alguien, bitajón. Pero como el muy bien. Pero hermanos, vamos a hacer un recuento rapidito, muy rápido, sobre qué es la Biblia para nosotros. Un poco, hermanos, sobre la Biblia. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Entre 5 y 7 mil millones de copias se han vendido, y en el 2022 se distribuyeron más de 166 millones de copias a nivel global. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.102 versículos, y fue escrita aproximadamente por 40 autores en un periodo de aproximadamente 1600 años en 3 continentes. Es el libro más traducido del mundo y ha alcanzado miles de idiomas y dialectos. No se puede usted imaginar en qué idioma no está escrita la Biblia. Hasta en los dialectos, estuve viendo, hay un documental que se llama El Hijo de la Paz, en donde un predicador canadiense fue a Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea, está por Nueva Zelanda. Estamos hablando de Australia, por donde está Japón, China, por aquel rumbo está una isla en donde había una tribu de hombres que todavía eran tres tribus en las que ellos se comían a sus enemigos. Entonces, él batalló mucho para predicarles el evangelio, aprendió su lengua, aprendió a escribirla, y él tradujo el Nuevo Testamento a ese idioma. Entonces, pues eso es uno de los nuevos idiomas en los que la palabra de Dios se ha extendido. La palabra de Dios ahorita es casi conocida en todo el mundo, para la honra y gloria de Dios. Entonces, como dice, como unas 704 lenguas según datos recientes. Pero hermanos, también la Biblia es uno de los libros, como les mencioné la semana pasada, más prohibidos, más perseguidos y más destruidos de la historia de la humanidad. Hay países como Corea del Norte, Arabia Saudita, Afganistán, Somalia y Maldivas, donde el que tenga usted una Biblia, disculpen, el hecho de que tenga usted una Biblia le puede llevar castigos muy severos y aún hasta la muerte. Es pena de muerte en Corea del Norte tener una Biblia. Imagínense. Es pena de muerte. Y hermanos, como les comenté, ¿se acuerdan de ese video que les dije? Hermanos, a veces descuidamos este libro y lo dejamos en cualquier lado. Ya a veces nos da vergüenza cargar con él. Pero hermanos, la iglesia que está en la clandestinidad en China, fíjense hermanos,
los hermanos están recibiendo la Biblia por primera vez. Lo voy a volver a poner. Esas Biblias entraron de contrabando en una maleta. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor, hermanos? Por esta santa palabra que tenemos. Que tenemos la oportunidad de leerla, de predicarla. Tenemos 2 megáfonos, hermanos, y podemos salir a las calles y predicar y decir que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo está vivo y que Él sana, que Él salva, que Él perdona pecados y que Él viene pronto. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar en el tema. Quería nada más darles un recuento de lo que les había comentado la semana pasada. Y pues la Biblia, como les comentó mi papá, recuerden cómo era primero. Pasaba de padres a hijos, vocalmente. Las historias, toda la historia de todos lados se pasaba vocalmente. Los ancianos a los más jóvenes. Vimos cómo el primer hombre, Adán, pudo transmitir la historia de la creación hasta la 7ª y 8ª generación, más allá de sus bisnietos y tataranietos, y creo que después de los tataranietos se les dice chosnos, y más allá de sus descendientes. Adán vivió 939 años y le tocó como hasta la 8ª generación que lo escucharan de boca de él cómo se creó el mundo. No más que el último descendiente fue el padre del hombre que construyó el arca, en donde el mundo fue destruido y solamente quedó ese hombre que fue Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Ahora, hermanos, vamos a pasar y terminamos, hermanos. Después vino la escritura, se comenzó a escribir en tablillas de arcilla, de lodo. La escritura, la primera eran líneas entrecruzadas que se llamaba la escritura cuneiforme, porque se hacía con una cuña, que era la parte de abajo, el tallo de una planta, y de esa manera se hacían esas líneas. Después se crearon los papiros, que viene de una planta que crece en el río Nilo. Los egipcios la usaron mucho, todavía existen fragmentos de papiros. Después se usó el pergamino, que es piel de animal, pues piel de cordero, puede ser piel de vaca, y eso también se ha preservado, y ahí comenzó la evolución, cómo las letras comenzaron a cambiar en las diferentes escrituras. La escritura fenicia, de esos comerciantes marítimos que empezaron a trasladarse a diferentes lugares a comercializar, y también se llevaron el alfabeto. Ese alfabeto fenicio también es la base del alfabeto de nosotros, hermanos, del griego, y del griego viene también las de las lenguas romances, como son el español, que es la lengua que nosotros hablamos. Muy bien, ahora vamos a ver la Tanaj, que es la Biblia hebrea. Una disculpa, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo se formó la Biblia hebrea. Ahora que fuimos a Israel, hermanos, disculpen que no lo hice con tiempo, pero pues entre dificultades técnicas, mi madre compró lo que es la Biblia hebrea, que viene siendo la Biblia hebrea completa, porque puede ser también
la Torá en sus dos formas, que se le conoce la Sefer, la forma Sefer Torá, Sefer Torá, Torá, mejor dicho, con el acento hebreo, porque la R se pronuncia como R, no es Torá, es Torá. La Torá, Sefer Torá es en el rollo, pero Sefer, la Torá Humash, la Humash es la que está escrita en un libro, ya impresa encuadernada, se le dice Humash. Gracias. Entonces aquí, hermanos, la Biblia hebrea, la Tanaj, está escrita aquí en 2 volúmenes. Uno de ellos viene siendo exactamente lo mismo que este. Nada más que esta grande, lo que tiene es de que está transliterada. O sea, está escrita en hebreo y cuando usted la abre, una cita, está escrito, porque como el hebreo se lee, nosotros leemos de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés. Entonces los libros comienzan aquí, hacia acá. Entonces, primero está en hebreo, cómo se pronuncia y la traducción ya en español. Entonces, nada más quería darles ese ejemplo rapidito. Pero se preguntarán, ¿cómo se formaron? O a quién se le ocurrió, quién dijo, quién formó, quién se le ocurrió de cómo tenían que estar escritos la recopilación, porque antes, hermanos, recuerden, eran pergaminos, eran rollos, no eran libros. Recuerden, la palabra Biblia, ¿qué es lo que significa la palabra Biblia? Viene del griego biblos, que significa biblioteca. Entonces, la Biblia es una recopilación de escritos y de libros. Entonces, la palabra de Dios, eso es lo que es. Diferentes autores, como les dije, se escribió a través de 1600 años en 3 diferentes continentes. Y alguien se encargó de recopilar esos escritos y de juntarlos. Entonces, ¿cómo es que se recopilaron esos escritos? Entonces dice la diapositiva, los escritos de Moisés y la historia del pueblo de Israel fueron preservados con respeto, como la autoridad en materia de fe, sobre todo cuanto fue la cautividad en Babilonia, hasta que todos los escritos fueron recopilados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando el pueblo de Israel fue derrotado y fue llevado cautivo a Babilonia, se preocuparon porque todos esos escritos no se perdieran. Porque llegó un punto, hermanos, en el que el pueblo de Israel estaba tan metido en la idolatría que el libro de la ley, que era la Torá, porque Torá significa ley o enseñanza, se había perdido, estaba perdida. La casa de Dios estaba con muchos escombros. Y en el tiempo del rey Josías, Yoshiyahu en hebreo, se llama mi sobrino nieto, se encontró, cuando se reparó la casa de Dios, se encontró el libro de la ley y tenían siglos que no lo habían leído. Entonces el pueblo no lo sabía, todo el pueblo que estaba vivo en ese momento no lo sabía, y cuando lo empezaron a leer, dice que el pueblo lloró porque estaban faltándole a Dios. Y entonces el rey los dijo, pues vamos a volver a celebrar y a guardar todo lo que Dios nos mandó. Entonces empezaron a juntar, ok, ¿dónde están los demás escritos? Los 5 libros de Moisés, ¿dónde están? ¿Dónde está el libro de Josué? Los libros de los reyes, todo lo que hemos escrito hasta ahora. ¿Dónde está? Los salmos de David, ¿dónde están? En ese tiempo todavía no estaban muchos de los escritos de los profetas, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos esos escritos se fueron recopilando. Los más recientes hasta la cautividad de Babilonia fueron los de Jeremías. Jeremías fue el último profeta, porque Jeremías, hermanos, en la cárcel les decía, arrepiéntanse, regresen a las sendas antiguas. ¿Y qué dijo el pueblo? No volveremos, no andaremos
El mismo pueblo le dijo al profeta, no, y es más, échenlo a la cárcel. Y desde ahí les gritaba, vendrán los del norte y se los llevarán. Y al que se asomaba le gritaba y le decía. Entonces el pueblo decidió huir a Egipto y dijo, no, en Egipto no van a prosperar. Pues se lo llevaron a Jeremías a Egipto, se dice que allá murió Jeremías. Entonces, hermanos, todo eso se empezó a recopilar, pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo un acontecimiento que marcó el pueblo de Israel. Pero, hermanos, antes de llegar a ese acontecimiento, esa recopilación o esa colección de libros se le llama el canon bíblico. Palabra importante, palabra clave, pregunta de examen, el canon. ¿Qué es el canon? El canon viene del griego canon, que significa caña o vara. También significa norma o medida, que a su vez deriva de la palabra hebrea kaneh, que se utiliza a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Así que es una regla, es una medida. La palabra canon es una medida, es un estándar, pudiéramos decirlo en palabras modernas. Entonces el canon ahora se utiliza para decir el listado de los libros que deben de ir o que pueden estar en la palabra de Dios. No cualquier libro, no cualquier escrito puede figurar en la palabra de Dios, y ahora vamos a ver por qué. Durante ese tiempo, hermanos, se hicieron dos listados. Se hizo el canon alejandrino, que es el listado que se utiliza en las Biblias católicas. Si ustedes se fijan en las Biblias católicas, tienen libros adicionales que les dicen deuterocanónicos. ¿Qué es deutero? Después de. Canónicos, después del canon, se añadieron después de que se estableció la lista. También son conocidos como apócrifos. ¿Qué son apócrifos? Falsos. Pero en realidad no son libros falsos. Sencillamente tienen elementos que van en contra de lo que enseña la ley de Dios. Por lo tanto, no califican no pasaron la regla para poder ser incluidos en el canon. Se pueden tomar como libros históricos, como Primera y Segunda de Macabeos, que habla acerca de la familia del sumo sacerdote Josué y de sus hijos. Uno de ellos que le decían Judas Macabeo, le decían el martillo. Ellos lucharon contra los griegos después y los desterraron, se lograron librar de los griegos. Y por 100 años Israel fue independiente antes de la llegada del Imperio Romano. Pero eso pasó muchos siglos después. Ese es el canon alejandrino. Vamos a verlos cada uno de ellos, hermanos. Después es el canon palestinense o canon breve, que es el que es usado por la Biblia hebrea o la Tanaj y también por las Biblias protestantes, como es la de nosotros. Nosotros favorecemos o utilizamos la versión Reina Valera, revisión 1960. Hay revisiones antiguas, 1909, y en otros años en que se ha revisado. Si usted se fija al principio de su Biblia, en las primeras páginas, va a encontrar, después de todo dice, Santa Biblia, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera en el año 1602, y otras revisiones que se le han dado, se actualiza el lenguaje, 1862, 1909, 1960, hay una revisión 1995, pero nosotros nos quedamos con la 1960. Es la que es más popular entre nosotros. Hay otras versiones, versión internacional y otras de lenguaje actual. Pero vamos a ver cada una de estos canon o de estas listas. El canon alejandrino. Esos judíos que yo les acabo de platicar, que para librarse o para escaparse de la conquista de los babilonios, se llevan al profeta Jeremías y se van para Egipto.
y se establecen en una ciudad que se llamaba Alejandría. Esa ciudad todavía existe. Fue fundada por Alejandro Magno, que fue un gran conquistador de los griegos. Él fue, bueno, acuérdense, bueno, la palabra de Dios dice que el pueblo fue conquistado por los babilonios. Después, años después, llegaron los persas. El rey Darío de Persia fue el que les concedió regresar al pueblo de Israel después de 80 años de cautividad, regresar a Jerusalén, reconstruir el templo de Jehová y reconstruir la ciudad. Les permitió regresar a su tierra después de 80 años fuera. Pero esos judíos se fueron. Después de los persas llegan los griegos, que son dirigidos por Alejandro Magno, un general joven que tenía mucho carisma, mucha gente lo seguía y logró conquistar muchas tierras. Dicen que llegó hasta la India, su imperio. Cada vez iba creciendo el imperio de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno tuvo un defecto: murió joven y murió sin hijos. Entonces, por lo tanto, ¿a quién le iba a heredar su gran imperio? Entonces se dividió su imperio entre sus tres generales, entre los Ptolomeos, así se escribe, con una P. Los Ptolomeos se encargaron o se hicieron cargo se apoderaron de Egipto. Todavía los Ptolomeos se les conoció como los faraones. Hay una piedra muy famosa que se conoce como la piedra de Rosetta, que está escrita en 3 idiomas. Uno de ellos es el griego, el egipcio y otro idioma, en el que eso les permitió a ellos, por medio de que conocían el griego, descifrar qué querían decir los simbolitos de los jeroglíficos egipcios, y ya pudieron leer los jeroglíficos egipcios a causa de eso. Eso pasó principios del siglo XX aproximadamente. Entonces se establecen en esa ciudad, Alejandría, que fue fundada en honor de Alejandro Magno. Y ahí, hermanos, adoptan la cultura y adoptan el idioma griego y lo hacen propio y traducen la Biblia, todo lo que eran los escritos que tenían hasta ese momento, que los mandaron pedir, y traducen toda la Biblia hebrea al griego koiné, que era el griego que se hablaba en aquel entonces. Y a esa versión se le conoce como la Septuaginta, o la versión de los 70. Se cree que se buscaron a 70 sabios que vinieran desde la tierra de Israel, con todos los rollos que pudieran recopilar, y pues, pero lo que tenía esa versión era que tenía una influencia griega muy fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos se olvidaron de su idioma, se olvidaron de su legado, se olvidaron de su herencia y empezaron a hablar griego. ¿Y qué era lo que tenían los griegos? Los griegos son los fundadores de la cultura moderna, lo que ahora conocemos, y establecieron las bases de las matemáticas, del álgebra, mucho de lo que conocemos ahorita. Y después los árabes fueron los que tomaron las figuras geométricas y juntamente con los griegos perfeccionaron todo lo que se refiere a las matemáticas y todas esas materias que nos obligan a cursar en la escuela, gracias a ellos. Pero se fundó y se escribió esa versión Septuaginta, que tiene pues muchos libros y escritos que no tienen nada que ver con Dios, tenían mucha filosofía. Entonces la Septuaginta, o de los 70, incluía una lista de escritos, como les mencioné, hermanos, de esos libros apócrifos o deuterocanónicos. Entre ellos se encuentra el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro eclesiástico Sirácida o Sirácides, el libro de Baruch, que está incluido una carta de Jeremías en Baruch 6, la primera y segunda de Macabeos, y las adiciones griegas al libro de Esther. El libro de Esther está más largo en esta versión de la Biblia. ¿Por qué libros apócrifos, hermanos? ¿Por qué se les llama libros falsos o libros que no pueden ser aceptados? ¿Por qué? Porque tienen estas doctrinas que, bueno, ustedes las van a escuchar o las han escuchado en otras
en otras iglesias, por no nombrarlas, pero que son una iglesia muy popular, en donde se hacen oraciones por los muertos, peticiones a los santos, adoración a los ángeles y las limosnas que se pagan por los pecados de los ya muertos. En Tobías 6, 3 y 8, ahí muestra cómo un ángel acompañaba a Tobías. Tobías era un joven y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar de que pesca un pez, le vas a sacar las entrañas, las vas a guardar y después cuando las ocupes las vas a quemar y vas a hacer un menjurje ahí y el humo que salga de ese pescado te va a ayudar para expulsar demonios. Eso no está en la palabra de Dios. ¿Quién es el único con el poder de echar fuera demonios? Jesucristo, Dios, porque también había endemoniados en la época antes de que viniera Cristo. ¿Y cómo se expulsaban? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién era el único? No era por pescados, no era por ritos, no era por nadie. El único con el poder sobre el poder sobre el reino de las tinieblas es Dios. También en Tobías se pide una limosna que para librar del pecado y de la muerte. También por los muertos. Los muertos, hermanos, dice la palabra de Dios que está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Una vez que mientras hay vida, hay esperanza. Eso no está en la Biblia, pero es cierto. Mientras tenemos vida, todavía tenemos la oportunidad de la salvación. Mientras no exista la vida, una vez que mueren, no hay purgatorio, no hay lugar para expiar los pecados, eso no existe. La palabra de Dios no marca, porque aquí en estos libros sí habla de un lugar para expiar los pecados, un lugar antes de llegar o al cielo o al infierno. Pero ese lugar no existe, o está establecido que los hombres serán juzgados una vez que mueran. Eso lo dice la palabra de Dios. Y también las oraciones por la salvación de los muertos. Los mormones tienen las oraciones y el bautismo de los muertos. Ellos bautizan y se pueden bautizar múltiples veces. Hay veces, los mormones hacen los bautismos. Ahora te voy a bautizar por Abraham Lincoln, por Miguel Hidalgo, por José María Morelos. Y ellos lo han hecho en los diferentes países. En Estados Unidos por los padres de la patria de ellos, en México y en diferentes lugares por todos los muertos. Familiares que son mormones pueden bautizarse por todos los familiares muertos que tengan para que alcancen la salvación ya muertos. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la palabra de Dios está. Que lo hayan añadido aquí, por eso son doctrinas que van en contra de lo que está escrito en la ley de Dios, en la enseñanza, en la ley de Moisés, en los 5 libros. Los primeros 5 libros son la ley de Dios dada al pueblo y iban en contra de esas enseñanzas. Y también había doctrinas, sobre todo los griegos. ¿Los griegos en quién creen? Los griegos creían en Zeus y creían en un dios que se llamaba Hades. Hades era el dios del inframundo. Todos los que han visto la caricatura de Hércules, no me digan que no la han visto. La gran parte. Entonces ahí se menciona que ese es el guardián de las almas que mueren y las tienen que guiar por el río. El ritual que se hacía era de que limpiaban el cuerpo, le ponían 2 monedas, que era el precio que tenían que pagarle al barquero para que los llevara al más allá. Si no tenían dinero, no podían pagarle al barquero, por lo tanto sus almas quedaban vagando. Y esa era una doctrina griega, y eso fue algo que se enseñó. Pero los judíos, como les dije, hermanos, el pueblo de Dios siempre se preocupó porque en la palabra de Dios se preservara el nombre de Dios, se preservara lo que Dios había mandado al pueblo, la pureza de lo que Dios le había enseñado a su pueblo. Por lo tanto, se preocuparon ellos y establecieron un criterio más estricto, un criterio mucho más estricto, para que la palabra de Dios o los escritos que llegaran a formar parte de esa colección
fueran aprobados y que tuvieran estos requisitos. Que hubiera una concordancia o que concordaran con la ley de Moisés, con la Torá o los libros del Pentateuco. Penta, 5 teucos, libros, 5 libros. Haberse escrito en Palestina y antes de la muerte de Esdras, en el siglo V antes de Cristo. ¿Esdras quién era? Esdras era un escriba. Esdras él regresó después en el cautiverio, Esdras y Nehemías, y él preservó, dice la tradición que él se quedó con una copia de todos los rollos que estaban escritos hasta ese momento. Aún después de regresar del cautiverio, con lo último que había escrito el profeta Jeremías, el profeta Isaías, los escritos con los que venían de Babilonia, que eran el libro de Daniel. Y todos los demás profetas menores que también se escribieron antes del cautiverio. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos 12 fueron antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, no fueron después. Todos esos, el Esdras se encargó de recopilarlos. Entonces, por eso establecieron ese criterio y pusieron que estuvieran o fueran escritos antes de la muerte de Esdras. Y que fueran escritos en la tierra de Judá. Le dicen, después se le llamó Palestina. Y aquí hay una palabra, esta palabra ya es moderna, ya es del siglo II después de Cristo. Y ahorita, pues es motivo de polémica, motivo de guerra. Y eso todavía no me voy a meter en política, eso lo voy a dejar para después. Que hubiera una copia de ese libro que se supiera que fue escrito antes del año 300 antes de Cristo. ¿Por qué ese año, hermanos? Porque ese año fue cuando llegaron los griegos, que fuera escrito antes de que llegaran los griegos, cuando fue llevado cautivo el pueblo y no hubiera ninguna influencia griega, ninguna influencia del panteón o del grupo de dioses que tenían los griegos. Por eso ese año en específico. Que hubiera también copias de ese libro escritas en hebreo o por lo menos en arameo, pero no en griego. Ahora, hermanos, aquí vemos una lengua nueva. Estamos hablando de que la Biblia fue escrita en hebreo, también fue escrita en arameo y el Nuevo Testamento ya fue escrito en griego. Pero el Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas, en hebreo y en arameo. ¿Por qué el arameo, hermanos? El arameo es una lengua muy parecida al hebreo. Es como decir español y portugués. Al portugués, si lo hablan despacio, le entienden. Igual el arameo. Si a una persona que habla hebreo le hablan arameo despacio, logra entender unas palabras. Pero como el pueblo comenzó a, ¿cómo les pudiera decir? A helenizarse. ¿Por qué helenizarse, hermanos? El griego en griego, como nosotros, español en español se dice español, pero español en inglés se dice Spanish. Griego en español se dice griego, pero griego en griego se dice helénica. Entonces, por eso cuando se refieren a que algo se hace griego, se le dice se heleniza. Porque el idioma es helénico, la península helénica. ¿Por qué? Porque el griego en griego se dice helénica. Esa es una de las razones. Entonces, hermanos, la influencia de los griegos, eso fue lo que causó de que el pueblo se apartara. ¿Qué era lo que promovían los griegos? ¿El deporte? Los griegos, ¿qué fue lo que trajeron al mundo moderno? Algo que se celebra cada 4 años. Las Olimpiadas. El mundial ya eso es de los ingleses, es invento de los ingleses. 1800. Pero las Olimpiadas de la era moderna se revivieron tratando de reavivar lo que se hacía, porque aún el apóstol Pablo habla acerca de la carrera. Se habla de competir. ¿Por qué? Porque era una costumbre tener estadios y tener carreras.
Había carreras de carruajes, pero también había maratones, también había carreras, atletismo, lanzamiento de disco, de lanza, de la jabalina, y muchas competencias, y muchos se preparaban. Entonces existían desde entonces los gimnasios, los juegos, los gladiadores. Todo eso era parte de la cultura griega, y muchísimas adoraciones a muchos tipos de dioses. Y el pueblo se había envuelto, porque el griego era como el inglés en este momento. El griego es lo que más el inglés es lo que más se habla, el idioma comercial, el idioma internacional. En ese tiempo, y por muchos siglos, lo fue el griego. Entonces, los griegos conquistaron, pero llegaron los romanos y conquistaron a los griegos. Pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos. Porque sí, el romano hablaba latín, pero la lengua comercial, la lengua que se hablaba en todos lados era el griego. Entonces, hermanos, que no fuera escrito en griego. Entonces el pueblo, para tratar de preservar su doctrina o sus escritos, estableció que solamente la palabra podía ser escrita, sobre todo de preferencia en hebreo, pero que por lo menos hubiera sido para validarla, para tenerla como válida, que fuera escrita también algún rollo en arameo. El pueblo, la lengua que se hablaba era el arameo. Entre el pueblo y todo lo que se hablaba era arameo. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, ¿su lengua cuál era? ¿Qué era lo que el Señor hablaba? Arameo. El Señor Jesucristo, en lo que Él predicó, todas sus enseñanzas originalmente fueron en arameo. Pero el pueblo, hermanos, cuando leía la ley de Dios, cuando leía los rollos, cuando leía la ley de Moisés y la escribían en y la leían en hebreo. Era un lenguaje ritual. Y así se mantuvo por muchos siglos. Solamente se aprendía a leer hebreo para poder leer la Torá y la Tanaj. Y tiempo después, los demás escritos que ha sacado el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el último y no menos importante requisito era que la palabra tuviera un mensaje inspirador o inspirado, un mensaje inspirado y dirigido al pueblo de Dios. Esos eran poquitos requisitos, insignificantes a lo mejor, pero importantes para preservar de que esta verdaderamente fuera la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar ahora de la Tanaj. La Tanaj es un acrónimo hebreo. ¿Qué es un acrónimo? Como pudiéramos decir las siglas o las letras, diferentes letras que forman una palabra. Entonces en sí la palabra Tanaj es la composición de 3 palabras y se utilizan 3 letras hebreas que esta viene siendo la Tab, la Nun y la Kaf. Tab, Nun y Kaf. Pero esta letra es la Kaf al final se pronuncia diferente. Cuando se lee se pronuncia con una J. Entonces por eso es Ta, Na, y significa que es la Torá. Es la primera letra de la palabra Torá, que significa instrucción, precepto o ley. Por eso es la T. También está la N para los Neviim, que son los profetas, que corresponden a 8 libros. Los Neviim Rishonim, que son los primeros profetas o los profetas mayores, y los Neviim Agonim, que vienen siendo los profetas menores, que son, ahí están todos, y eso corresponde a la N. Y los Ketuvim, la K, pero en vez de K, algunos le dicen Tanakh, pero es Tanaj. Son los Ketuvim, que son los escritos, que son las escrituras santas, que vienen siendo los salmos, los reyes y todo lo demás, que no son los profetas, los salmos también.
Hermanos, me quiero detener un momento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que tengan duda? Mana Eli. ¿No hay una Biblia completa en arameo o sí? Hay alguien que escribió y quiso hacer una traducción a un arameo, una versión que es el arameo peshita, ¿no? Sí la hay. Bueno, la tradujeron del arameo y sí hay, todavía existen los pueblos que hablan el idioma arameo, entonces sí, todavía existen versiones de la Biblia en arameo, porque es una lengua que todavía se habla, la hablan muy pocas personas, pero todavía es una lengua viva. Investigué su pregunta de la semana pasada, la gran parte de las tablillas de la epopeya de Gilgamesh, una está en el Museo de Londres, porque los británicos se llevan casi todo, pero casi toda está en Irak. Estados Unidos, de hecho, que se ha encontrado también cosas, le ha regresado y ha tratado de que todo eso se quede en el país de donde era ese rey, que era Irak. Ahí de donde era ese rey de la epopeya de Gilgamesh, que viene siendo el escrito más antiguo que se conoce en el mundo. Entonces, hermanos, eso es lo que significa la Biblia hebrea. Está dividida en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. La Torá, Neviim y Ketuvim. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Sí? Okay. Esta es la división, hermanos, o el comparativo que podemos tener nosotros de la Biblia hebrea juntamente con el Antiguo Testamento que manejamos nosotros. Aquí tenemos la ley, los profetas y los escritos. La ley, que es el Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En eso se compone la Torá, la ley de Moisés. Los 5 libros, el autor es Moisés. Los profetas que se conocen como anteriores son Josué, Jueces. El libro de Samuel, nosotros lo tenemos como primero y segundo de Samuel, pero en realidad es un solo rollo. El libro de los Reyes también es un solo rollo, aunque nosotros lo tenemos dividido como primero y segundo de Reyes. Las crónicas, esos están después, pero solamente los anteriores están el libro de Samuel y el libro de Reyes. Los profetas mayores nada más son 3: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los profetas menores son conocidos desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay 3 libros de sabiduría, como los libros poéticos que tenemos esa división en la Biblia, que son los Salmos, los Proverbios y el libro de Job. Los rollos de los festivales, el libro de Cantares, el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Lamentaciones se lee en Tisha B'Av. Tisha B'Av es la festividad en donde el pueblo de Israel se pone en ayuno 72 horas sin tomar agua y sin comer. 72 horas. Y se van, los que están en Jerusalén, se van a pie y se sientan en el suelo, en el muro. Ahí sí literalmente es el día en el que el muro occidental se convierte en el muro de los lamentos. Y literalmente se ponen a llorar y a gritar y a lamentarse de que el templo fue destruido. Porque dicen que exactamente en la misma fecha, pero en diferentes años, fue destruido el templo de Salomón y el templo de Herodes, y ellos se ponen a llorar. En la fiesta de Purim, como está establecido en el libro de Esther, se lee el libro de Esther. Los libros de revelación, que en griego quiere decir, revelación en el griego es Apocalipsis. El Apocalipsis hebreo está guardado en el libro de Daniel. Ese es el Apocalipsis hebreo. Pero también en las diferentes revelaciones están los libros de Esdras, Nehemías, y ahí también están las crónicas, el libro de crónicas. Nosotros lo dividimos en primero y segunda.
Entonces, hermanos, con las adiciones y con los cambios y con como lo tenían acomodado, la Biblia hebrea tiene 22 libros. Nosotros tenemos 39. Pero básicamente es exactamente lo mismo. La Biblia hebrea es lo mismo que el Antiguo Testamento. Sí lo es. No más que el acomodo es distinto. Acuérdense, cada uno de los libros eran rollos. Por lo tanto, aquí, en vez de ser 2, son 4. Acá lo toman como 1. Acá también se redujeron 3 libros y otros más que compilaron o hicieron 1. Y es la razón por la que están solamente estos libros mencionados en esta división. Entonces, hermanos, nuevamente, tenemos la misma palabra de Dios que el pueblo de Israel. Amén, sí la tenemos. Nuestra Biblia, el Antiguo Testamento, es exactamente la misma división, los mismos libros y la misma escritura que la que tiene el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante, el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Y se los digo porque alguien aquí, escuché, que ahorita no está, pero que comenzó a hablar de lo que les mencioné, la Torá, la instrucción, la ley. Hablaban de una Torá escrita y una Torá oral. Que hay 2 Torás, la Torá oral, que la Torá oral, que la Torá oral. La Torá oral, hermanos, es una tradición de los judíos. Les mencioné la semana pasada, no todo lo que viene de los judíos está correcto, o es bueno, o es algo que viene de parte de Dios. Ellos dicen que la tradición, una tradición no es algo que nosotros manejemos en la palabra de Dios. Nosotros no creemos en Dios por tradición, lo creemos por convencimiento. Para nosotros Dios no es una tradición, Dios es una realidad. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la tradición judía dice que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley y le dio los 613 mandamientos que el pueblo de Israel debía de seguir. Pero dice la tradición que también le dio la explicación de todos los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque al parecer el pueblo de Israel no tenía la sabiduría para entenderlos. Entonces dice que Moisés le compartió y les transmitió de Moisés a los rabinos y a los maestros, y los maestros lo transmitieron a los alumnos, y así oralmente se empezó a traducir, se empezó a transmitir esa sabiduría o esa traducción de los perdón, se empezó a transmitir todas esas tradiciones o interpretaciones de lo que quería decir la ley de Dios. Quiero darles un ejemplo. Una de las leyes que dice en la ley de Moisés sobre la comida es: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre porque es crueldad. Solamente dice eso: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre porque es crueldad. Entonces yo creo que era la crueldad de quitarle un cabrito a una mamá. Y bueno, eso se acostumbraba, pero cuando se hacía se cocinaba con leche. Tratar de no hacerlo con la leche de la mamá. La Biblia dice, y lo he investigado y no he encontrado todavía una respuesta clara del por qué dice eso. Ahora, la tradición dice que eso, toda esa explicación, gloria a Dios, toda esa explicación que se refiere a la ley de Moisés se escribió y se compiló en un libro que se llama la Mishnah. Y en la Mishnah dice que cómo interpretan esa cita bíblica en el que no deben de mezclar carne con queso. No pueden comer lácteos con carne de ningún tipo.
Su cocina debe de estar separada para cocinar carne y para cocinar lácteos. No puede estar en una mesa carne y lácteos. Debe de esperar una cierta cantidad de horas para poder comer lácteos después de la carne. Así que allá las hamburguesas no tienen queso. La pizza tiene queso y tiene verduras, no tiene carne. Allá no habría mulitas de adobada tampoco, porque es puerco, así que ahí sí no. Pero nada que lleve queso, nada que ustedes de repente estén comiendo carne y entre con un café con leche porque lo corren del lugar. Nos tocó ver en uno de los viajes que hice con mi mamá, cómo a un turista, después de que estaban cenando la gente y estaban sirviendo algo de carne, entró con un café con leche y los judíos que estaban ahí se pusieron como locos y lo corrieron. Nos sorprendimos nosotros porque fue algo pues inédito. En uno de los restaurantes vi yo que decía un comedor para lácteos y un comedor para carnes. Y con un estante o una tiendita para quienes querían comprar comida o sándwiches de puro queso con verdura y del otro lado de pura carne. No se mezclan. Entonces, eso no dice el mandamiento. Dice otro también, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y al 7º día no harás trabajo. ¿Qué significa eso? Ellos lo tomaron a otro extremo en el que no pueden presionar botones, no pueden deshacer nudos, no pueden tocar dinero, no pueden caminar más de 25 pasos. No sé si han escuchado en el Nuevo Testamento que dice la Biblia, camino de un día de reposo. ¿Alguien lo ha escuchado? El camino de un día de reposo son 25 pasos. No podían caminar más de eso. Entonces, por eso decían, camino de un día de reposo, 25 pasos. Entonces, cosas así. El Señor mismo les dijo a los fariseos, ciegos, guiando a otros ciegos. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, se ha convertido aún en este momento en el pueblo de Israel, que después la Mishnah es donde se recopiló la Torah oral. Ahí todas las tradiciones de los rabinos la pusieron ahí. Y el comentario, aparte, escribieron un comentario bíblico, así como nosotros tenemos comentarios bíblicos. Ellos escribieron un comentario que es la Gemara, que ya es todavía un comentario adicional sobre la Torah oral. Y todo está compilado en este libro que se llama el Talmud, que para el pueblo de Israel tiene la misma autoridad como si fuera la Biblia. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Tomó la tradición y tomaron esto y le dieron más importancia que lo que decía la palabra de Dios. Y fue lo que Cristo siempre les criticó a los fariseos. Les decía, hipócritas, coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Qué quería decir con eso? Mira las cosas chiquitas, pero mira los pecadotes que cometes. ¿Por qué? Porque eran injustos. ¿Qué era lo que decía la ley? Que debía de haber justicia, debía de haber amor. A los huérfanos y a las viudas se les debía de proteger. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Agarraban a los huérfanos y los vendían a la esclavitud. A las viudas, si el esposo había dejado deudas, se apoderaban de toda la heredad del esposo y a los hijos los vendían como esclavos para cobrar las deudas y ellos se quedaban con el dinero. Oh, pero eran muy religiosos. Cuando ayunaban, ¿qué era lo que hacían? No se lavaban la cara, se paraban en las esquinas con la cara así. Y bueno, no lo traje, lo tengo en el carro. En uno de estos temas, hermanos, vamos a hablar de las cosas que los judíos utilizan para orar. Me lo voy a poner todo para que ustedes vean que todo lo que se ponen tiene un significado y está basado en una interpretación literal de lo que está escrito en la ley de Moisés, de que deben de ellos mencionar. Se ponen sus filacterías, unas cajitas más o menos grandes, dice, se paraban, se las hacían grandes para que vieran, oh, qué santo es este hombre, pero dicen, y ellos van a tener su recompensa. Otra cosa, para comer se tienen que lavar las manos, y hay un ritual para lavarse las manos. Se tienen que mojar primero una mano, decir una oración, luego se mojan la otra, a levantarse. O sea, ellos no oran, ellos rezan.
Y es constante y es un movimiento que ellos hacen pues para concentrarse más que nada. No tienen nada de santidad en que ellos estén orando. Y ellos pues dicen, a pesar de que ellos creen que Dios está en todo lugar, ellos siempre se voltean hacia el este para orar hacia Jerusalén. Ahorita Jerusalén queda para allá. Entonces, si yo quisiera orar y sentir que Dios me va a oír, Dios y Jerusalén y la presencia de Dios queda para allá, entonces tengo que orar hacia allá. Y hasta en el avión, hermanos, se nos hizo curioso que ahora en el avión tienen un sistema de navegación para que les digan, dependiendo en el lugar en donde estaban, checaban la pantallita que había en el asiento, que les decía exactamente hacia dónde tenían que voltear, porque para ese momento, para ese lado quedaba Jerusalén y para ese lado tenían que orar, porque ellos oran 3 veces al día. Se ponen sus cajitas, se ponen su talit, se ponen a hacer su daven. Eso es lo que se le llama el movimiento daven. Y algunos también, y no cortarás los flecos de tu cabello, los lados de tu cabello, y se dejan unos rolitos, algunos se los dejan más gruesos que los otros se los dejan así, el rolito muy, muy curioso, otros se los dejan grandes, otros se los dejan sin enredar, nomás tienen los mechones hacia los lados, dependiendo del rabino para el que pertenezcan, hermanos. Son solamente tradiciones. Son solamente tradiciones. Las tradiciones no llevan a ningún lado. El que nosotros sigamos una tradición no nos va a llevar ni nos va a traer ningún beneficio. Lo que nos trae el beneficio es seguir lo que está en la palabra de Dios, que fue lo que Cristo les criticó a los fariseos. Olvidas de la justicia, del amor. Por eso les decía, ama a tu prójimo. Pero los escribas y los Señor, ¿cómo permites que tus discípulos no se laven las manos para comer? Porque ellos decían, si no te lavas las manos, mejor no comas, hasta que te laves las manos. No podían entrar en la casa de un pecador, de un publicano, de un extranjero. Hasta el día de hoy, a nosotros los gentiles nos dicen shiksa. ¿Qué quiere decir? A una mujer en la calle que le dicen eso, y también a todo el que es despreciable para ellos es un shiksa. Y eso es una palabra en un idioma que ellos utilizan, que es una mezcla de alemán con hebreo, que se llama yiddish. Y ellos han mezclado los dos idiomas. Entonces, hermanos, hasta aquí es el tema del día de hoy, que viene siendo la Biblia hebrea. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a hablar la semana que viene acerca del Nuevo Testamento, cómo se formó, cómo se escribió el Nuevo Testamento. Tiene una pregunta, hermana. Con los 613 mandamientos que comentaste, ¿no tiene nada que ver con los 10 mandamientos que nosotros? Pues los 10 mandamientos son parte de. Nosotros nomás tenemos 10, ellos tienen 613. También ellos tienen, bueno, lo que Dios les ordenó de un principio, porque cuando Dios le habló a Moisés, antes de revelarle, porque eso fue antes de que él subiera los 40 días, allá al monte, y ahí en esos 40 días que él subió, fue cuando le dio toda la ley que está en el libro de Levíticos y en el libro de Números, pero sobre todo en el libro de Levíticos, es en donde están todas las leyes de los rituales, de los sacrificios, de lo que debían de hacer cuando la mujer menstruara, o cuando hubiera lepra, o cuando hubiera, todas las leyes refiriéndose a la purificación, los sacrificios que debían de presentar. Todo eso se lo dio el Señor después. Eso es parte de los 613 mandamientos. Pero principalmente, o lo que Dios les habló al pueblo, que audiblemente Dios le dijo al pueblo, porque le dijo primero a Moisés, santifica al pueblo, ponles frontera en el monte, que no pase ni hombre ni animal, porque yo le voy a hablar al pueblo, santifícame al pueblo. Y entonces dice que el monte, dice que ardía con fuego y con azufre, y estaba rojo el monte. Dicen que desde arriba el Señor les habló, y lo que está en Éxodo 20, el pueblo lo escuchó audiblemente de la voz de Dios.
Pero tanto fue el terror del pueblo de escuchar la voz de Dios, porque Dios eso era lo que quería. Dios quería tener una comunicación directa con su pueblo. Pero si leemos después de los 10 mandamientos que están mencionados, porque todo eso vino directamente de la boca de Dios, no es Jehová habló a Moisés y le dijo, escribe y diles al pueblo esto. No, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le harás reverencia, porque yo soy. Y les dijo todo eso. Y dice después de eso, leemos el encabezado que sigue, dice el terror del pueblo. Dice que el pueblo estaba aterrorizado. Y le rogaron a Moisés, no nos hable Jehová otra vez, porque no vamos a sobrevivir. Mejor tú ve y tú habla con Jehová. Tú ya estás acostumbrado. Tuvieron miedo, no tuvieron miedo, tuvieron terror. Porque Dios les habló en toda su gloria, en toda su magnificencia, hermanos. Imagínense que de repente viéramos una nube con fuego y Dios nos hablara por medio de esa nube. ¿Íbamos a tener miedo? ¿No? Hermanos, sí vamos a tener miedo, somos seres humanos. Horrible, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero eso es algo que no nos fue dado a nosotros, le fue dado al pueblo y el pueblo prefirió, mejor ve tú. Y ya fue cuando Dios ya mejor le dio a Moisés el resto de lo que tenía que darle. Pero esa esencia fue lo que Dios principalmente le dio al pueblo. Lo que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de imagen de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás ningún bien de tu prójimo. En eso se engloba muchas de las veces nuestras actitudes o nuestras acciones. Y de hecho, hermanos, dice la palabra de Dios en la traducción correcta es no asesinarás. No es no matarás, sino hubiera sido pecado para el pueblo ir a la guerra. Entonces, si Dios le mandaba, porque le decía, una vez le dijo al sacerdote Eleazar, levántate y mátalo. Y se levantó el sacerdote Eleazar y a una mujer y a un hombre, dice, un hombre estaba teniendo relaciones sexuales mientras el pueblo estaba ante la presencia de Dios o cuando estaban convocados al tabernáculo, se quedó un hombre con una mujer extranjera teniendo relaciones sexuales en una tienda. Y Dios le dijo al sacerdote, levántate y mátalos. Y llegó el sacerdote con la lanza y dice que los atravesó a los dos, por orden de Jehová. Cuando se levantaron, cuando pecaron contra Dios con el becerro de oro, Moisés le dijo a los levitas, porque dijo, ¿quién está del lado de Jehová? Se acerca a mí. Se acercó todo el pueblo, toda la tribu de Leví. Dijo, cada quien ponga su espada y entre a cada tienda de su hermano y mate a uno. Pero fue orden de Dios. Si hubiera sido pecado el matar, pero eso fue una orden de Dios. Y en la guerra, pues tenían que morir. Dios le dijo por medio de Samuel al rey Saúl, ve con Amalek y aniquílalos a todos, aún a los animales. Eso era en aquel entonces. Entonces, la ley era no asesinarás, no privarás de la vida de alguien nomás porque sí. Entonces, esa es la diferencia entre no una traducción equivocada y no vaya usted y vaya a salir a matar en defensa propia. No, hermano, no lo digo para que usted lo vaya y lo haga. Sencillamente es una aclaración del por qué. Porque muchos dicen, pero dice no matarás, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Pues eso es lo que verdaderamente dice, no asesinarás. Y ahora sí, hermanos, alguien más que tenga antes de que se nos acabe, hermana Lupita. Hermano, los 5 libros de la ley, que es la Torá, ¿son exactamente iguales a los que tenemos nosotros en nuestra Biblia? Sí. Amén. Lo que nosotros leemos o lo que nosotros tenemos
Y aún, por ejemplo, si yo tomo esta Torá, que también está en español, en una parte, y la comienzo a leer, posiblemente tenga variaciones, porque es una traducción directa del hebreo, hecha por un rabino, porque esta no es una traducción cristiana, esto es una traducción judía, hecha por un rabino. Entonces él, aparte de que él pone sus propios comentarios según el contexto del judaísmo, él traduce palabra por palabra lo que quiere decir en el contexto que viene directamente del hebreo. Dice básicamente lo mismo, no le cambia el sentido, que eso es lo importante. Pueden usar palabras distintas, pero que el sentido de la palabra no cambie. Ahí ese es el peligro cuando en las traducciones el sentido de la palabra llega a cambiar. Pero significa exactamente lo mismo. Cuando yo lo leí, pues me da un mayor entendimiento, no porque la Biblia de nosotros esté mal, sino porque tiene me da otra perspectiva, o una perspectiva distinta cuando lee uno más que nada los comentarios o las palabras. A veces utiliza a lo mejor una conjugación diferente a un cierto verbo hebreo, porque a veces la conjugación puede decir algo distinto, pero que quiere decir lo mismo. Pero sí, es exactamente lo mismo, sí es exactamente la misma palabra que nosotros tenemos a la que tienen ellos. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Aprovechen. ¿No? Muy bien. Entonces, hermanos, dejo este lugar a dirección del Espíritu Santo y a cargo de nuestro pastor. Les agradezco nuevamente, hermanos. Ya se les tomó asistencia cuando comenzó la plática, para lo que va a haber para el primer domingo de noviembre. Amén. O algo así. Segundo domingo de noviembre. Hermanos, Dios les pague, Dios los bendiga. Amén.